quisiera invitar que vayamos a la palabra del Señor. Gloria a Dios. En el libro de Hechos, capítulo 9, verso 17, la importancia en la vida del cristiano es algo bien necesario para ti, para mí, que tú y yo podamos estar llenos de la presencia de Dios. Gracias, hermana Vero. Y dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 9, verso 17. Cuando ellos lo tengan, amén. Dice la palabra del Señor: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces, gloria a Dios. ¿Por qué no hacemos una oración en esta noche? Vamos a pedirle al Señor. Amado Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, te hemos adorado, te hemos exaltado. Amado Dios, en esta noche, Espíritu Santo, tú tomando control de cada uno, Señor, de los que estamos reunidos en esta noche, de cada mente, cada corazón. Señor, envía esa palabra que tu pueblo necesita. Glorifícate grandemente, Señor, en esta noche. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria. Venimos pidiendo, Espíritu Santo, guíanos, glorifícate en esta noche. Sé tú ministrando cada corazón, cada mente, haciéndonos entender esa importancia de tener día con día tu presencia en nuestra vida, esa llenura. En el nombre poderoso de Jesús pedimos, amado Dios, que seas tú glorificándote. De ya declaro libertad, Señor, en este lugar, sobre cada mente, cada corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Toda hora contraria, Señor, de ya reducida a la nada, y glorificamos tu nombre, amado Cristo. Amén. Gloria a Dios. Puedes tomar asiento. Una de las cosas que la palabra de Dios miramos, que quiero decirte que en nosotros como hijos de Dios hay una gran importancia, el hecho de que nosotros podamos ser llenos de la presencia de Dios, de que haya una llenura sobre nuestras vidas. Muchas veces hemos hablado de esto. Y hablamos cuando dice la palabra del Señor que la mayoría de las veces se usa con referente al libro de Hechos, el capítulo 2, cuando dice que estaban reunidos y el Espíritu Santo viene sobre sus vidas y fueron llenos del poder de Dios. Pero al mirar en la palabra de Dios, una de las cosas es de que muchas veces nosotros como cristianos, como hijos de Dios, podemos haber tenido una experiencia con nuestro Señor Jesucristo, se pudo haber manifestado en nuestras vidas, pero tal vez no hemos recibido esa llenura, ¿verdad? No hemos sido llenos. Por eso, cuando miramos a este hombre de Dios, este profeta que el Señor envía a ver a Saulo, él le deja saber y le hace entender diciéndole que lo había enviado nuestro Señor Jesucristo para que orara por él y recibiera la vista y fuera lleno del Espíritu Santo. En nosotros como hijos de Dios, hoy en día muchas veces no se le da la importancia que se le debería de dar la presencia de Dios a nuestra vida. Por eso a veces nosotros no sentimos nada y nos sentimos como que no fuera muy importante. Pero quiero decirte que en la vida del cristiano hay una gran importancia, la llenura de la presencia de Dios. Por eso, al mirar aquí la palabra de Dios, a veces la gente, el hecho de conocer a nuestro Señor Jesucristo a través de las Escrituras, la gente piensa que solamente el conocimiento, pero la realidad es que no. Miramos la situación cuando el Señor Jesús estaba hablando con este hombre Nicodemo, que era un rabino, un maestro de la ley. Cuando el Señor le hace entender diciéndole: tú que eres maestro, no comprendes lo que yo estoy diciendo, porque el conocimiento no tiene nada que ver con el Espíritu Santo, que Él es el que revela, es el que muestra, el que enseña, el que instruye. Por eso nosotros nos damos cuenta de que este hombre, el profeta Ananías, llega con un propósito de parte de Dios, y era de orar por él, porque Dios iba a hacer ese milagro, que él recuperara la vista, pero también dice que fuera lleno del Espíritu Santo. Por eso llama mi vida la atención. Entonces a veces nosotros no le damos la suma importancia a eso en nuestra vida.
Pero como cristianos, como hijos de Dios, muchas veces se habla con referente a la llenura, pero ahora yo quiero hablarle a cada hombre y cada mujer de Dios. Si hay alguien que todavía no ha tenido la experiencia, que la busques, que busques la experiencia del Espíritu Santo en tu vida. Pero si tú ya has tenido esa experiencia y la has dejado apagar, has dejado que si Dios te llenó con su presencia, que se empiece a vaciar tu ser interior de la presencia de Dios, que no lo permitas, sino que lo retomes, lo que Dios depositó en tu vida, que la presencia misma del Señor sobre nosotros, que tú y yo podamos llenarnos. En Salmos capítulo 23, verso 5, yo quisiera invitarte. El hermoso salmo, ¿verdad?, donde declara que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Pero declara una palabra diciendo: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Hablando del aceite, de la presencia de Dios, el Señor Jesús mismo después declara, cuando dice el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. Él fue lleno de la presencia de Dios. Y ahí es donde lo sobrenatural empieza a acontecer en la vida de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice: hoy se ha cumplido esto. La profecía declarada muchos años atrás a través del profeta Isaías se llega a cumplir a través de este día que sucede a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero al mirar aquí el hecho de entender a través de la palabra de Dios, cuando dice: unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando, hablando de que nosotros como hijos de Dios debemos, hermano, de estar saturados de la presencia de Dios. Aunque muchas veces uno piensa que solamente debemos de sentir la presencia de Dios cuando venimos a la iglesia. Pero tenemos que sentir la presencia de Dios o buscar, anhelar esa presencia en todo lugar, en todo tiempo. La presencia de Dios es algo hermoso, algo maravilloso que el Señor ha dejado para su iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Quiero decirte que yo creo que lo que transformó nuestras vidas es la presencia de Dios. Nada más hubiera podido cambiarnos o transformarnos o traernos a la verdad el Espíritu Santo. Pero tenemos que tener cuidado de que no nos vaciamos de esa presencia de Dios. Aunque la iglesia muchas veces lo ha tomado a la ligera. Y aunque hay alguien cristiano nuevo y diciendo: hermano, pero es que no hay nada más hermoso que sentir la presencia de Dios todos los días, en mi trabajo siento su presencia. Y yo lo voy a contar de mi experiencia, ¿verdad? Me recuerdo una vez cuando yo me convertí. Empecé a experimentar la presencia de Dios, el Espíritu Santo en mi trabajo. Donde sea que yo estaba, yo sentía un fuego interior, algo hermoso, que sentía un poder sobrenatural, pero era algo que traía satisfacción a mi vida. Me sentía saturado, lleno, que no tenía necesidad de nada más que de la presencia de Dios. Me recuerdo que con un hermano que ya llevaba años en el Evangelio, yo me acerco y le digo: ay, hermano, que le empiezo a hablar de mi experiencia en Dios. Y él me dice: es que estás empezando, dice, pero ya se te va a pasar. Y yo me quedé de decir: esto que yo estoy sintiendo ya no lo voy a seguir sintiendo. Entonces yo dije en mi mente: pues si eso es ya llegar a la madurez y no seguir sintiendo su presencia, pues me quisiera quedar inmaduro toda la vida, ¿no? Porque no debe ser así. Hoy en día el cristiano muchas veces ha considerado que las experiencias que tuvo en un principio ya no las siente. Aunque muchas veces no lo digamos o no lo expresemos, pero se echa de menos. Se observa a través de cada uno. Y no es de que uno sea, que anda uno mirando a la gente, no, nada que ver. Pero quiero decirte que nosotros mismos mostramos cómo ahora somos ante la presencia de Dios. Claro que no importa lo que la gente diga, la relación que cada uno de nosotros tiene con Dios es personal. Pero en sí la iglesia no debe descuidar eso. Porque cuando nosotros empezamos a descuidar la presencia de Dios, nosotros
Dios nos ha hecho de una forma que Dios es el único que puede llenar nuestro interior, ¿verdad? Esa necesidad de nosotros. Pero si Dios no la llena, entonces ¿qué la va a venir a llenar? Quisiera invitarte, vamos a mirar la palabra del Señor. Gloria a Dios. En Mateo capítulo 12, verso 43. Mateo capítulo 12, verso 43, dice la palabra de Dios: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. El postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Cuando el Señor Jesús pone este ejemplo, nosotros como hijos de Dios, una de las cosas es de que la palabra de Dios nos muestra cuando se habla de que Dios libera la vida de alguien, de que Dios transforma a una persona que viene a la presencia del Señor a morar, ¿verdad? Cuando el Espíritu de Dios viene, dice que el Espíritu de Dios da libertad a la vida, amén. Amén. Viene la presencia de Dios, el Espíritu Santo en nuestra vida, nos liberta, Señor, pero lo que me sorprende cuando dice, pero entonces dice que después este espíritu, porque sabemos que, hermano, el enemigo nos conoce porque muchas veces, muchos de nosotros estuvimos bajo su dominio. Él sabía las áreas que nosotros nos afectaban. Entonces dice que este espíritu sale de nuestra vida. Cualquiera que hubiera sido el estilo de vida que llevábamos, el Señor nos liberó. Amén. ¿Verdad? La presencia de Dios vino a nuestra vida, pero ¿qué sucede aquí? Cuando miramos la palabra de Dios, algo que habla mi vida me hace entender esto que te quiero expresar en esta noche. Es de que dice que la mira la haya desocupada, pero estaba barrida y adornada. Quiere decir que no estaba desordenada, ¿verdad? Pero el problema era que estaba desocupada. A veces nosotros como hijos de Dios decimos, pues Dios ya cambió mi vida. Ya no soy el mismo hombre o la misma mujer que era años atrás. Pero si nosotros descuidamos la llenura y empezamos a dejar de llenarnos de esa presencia de Dios, puede que en el mundo espiritual algo va a suceder. Es triste mirar que muchas veces te das cuenta de cristianos, no lo digo con mala intención, ni lo digo por nadie, hermano, por mi propia vida lo expreso, que Dios me libertó de tanta cosa cuando yo estaba perdido, que llegué a los caminos del Señor, a pesar de que llegué joven al Evangelio, pero Dios me había libertado, la presencia de Dios moraba en mi vida. Descuidé el Espíritu Santo, descuidé la presencia de Dios, pensé que podía ser una persona normal, que no iba a hacer lo malo alejándome de Dios, dejando de buscar su presencia, dejando de congregarme, pero la realidad no fue esa. A pesar de que puede que Dios había hecho la obra, que ya no era la misma persona, ya no hablaba como antes, ya no usaba palabras ofensivas o groserías o ofendiendo a la gente o siempre buscando entrar en contienda con los demás. Ya no era ese tipo de persona. Era una persona diferente, pero me alejé de la presencia de Dios.
¿Y cuál fue mi experiencia? Que no pasó mucho tiempo que empecé a volver a ser la misma persona que era antes y terminé peor. Por eso, cuando nosotros nos damos cuenta de esta importancia en la vida de nosotros, es de que nosotros le pertenecemos a Él, al Señor, a Dios. Y por eso nosotros día con día debemos de cuidar que Dios siempre esté en nosotros. Por eso el apóstol Pablo empieza a declarar diciendo: ya no vivo yo, más ahora Cristo vive en mí. Ahora la presencia de Dios mora en ti, en mí. Está de nosotros el dejarnos descuidar o el seguir avivando ese fuego. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: mira, aviva el fuego del don de Dios. Porque el apóstol sabía que cuando el fuego de Dios, cuando la presencia de Dios está, hermano, a su tope, ardiendo en tu interior, no importa lo que esté pasando, lo que esté aconteciendo en tu vida, tú vas a estar lleno de Dios. Y si estás lleno de Dios, todo es posible. No hay nada imposible. Pero muchas veces también otra de las cosas que hoy en día la iglesia ha dejado de experimentar la presencia de Dios, ¿sabes por qué? Porque hemos dejado de creer en ese mover. A veces hasta la gente hace bromas, ¿verdad? A veces hasta la gente se inventan chistes, cuentos con referente al hablar en lenguas. Cuando agarra que dice que Rafa saca la bazooka y tanta cosa, que Rafa quiebra la rama y la gente expresa palabras que, hermano, muchas veces pareciera que hemos hecho del Espíritu Santo, de los dones que Él da, como que nos hubiéramos olvidado de lo especial que es para nosotros. Amén, cierto. Pero cuando tú y yo empezamos a darnos cuenta y al decir: no, es que esto es tan importante que yo no lo debo descuidar. Por eso el apóstol le dice a Timoteo, tal vez en ese momento, tanto problema que Timoteo estaba experimentando, que Timoteo quería ponerse más fuerte y estaba yendo al gym, ¿verdad? Y el apóstol le dice: no te descuides, ejercítate mejor en otras cosas más importantes, como en la piedad. Después cuando le dice: mira, que nadie tome en poco tu juventud, puede que Timoteo en cierta forma estaba haciendo el enemigo queriendo afectar su vida, queriendo dañarlo, pero el apóstol siempre dándole consejos. En tu vida, en mi vida, la palabra de Dios, lo que nos va a hacer referencia es que no descuidemos eso. Porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo, es cuando reflejamos a Cristo, hermano. Un cristiano sin la presencia de Dios, lo único que va a ser es cristiano, pero por nombre, ¿verdad? Pero sus hechos no van a concordar. Por eso, cuando nos damos cuenta de la presencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros, debemos de que nuestra casa siempre esté morando Dios, la presencia de su Santo Espíritu, que siempre ese poder esté fluyendo en nuestra vida, en nuestro interior. Es importante. Si no hubiera ido este profeta y hubiera dicho lo que el Señor le envía a hacer, que ore por él para que él reciba el Espíritu Santo. Miramos en la palabra de Dios, en Hechos capítulo 19, verso 1, quiero invitarte. Hechos 19, verso 1, dice la palabra del Señor: aconteció que tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ellos eran de los que dicen que ya el Espíritu Santo ya no se mueve, tal vez, ¿no? No, ellos no eran de eso, sino que ellos todavía no habían escuchado. Ahora hay gente que ha escuchado, pero dice que eso ya pasó, que eso ya quedó atrás. Yo, si algo he comprendido, que Señor, cuando dice voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, si algo estoy seguro es que la presencia de Dios todavía sigue fluyendo, sigue obrando. Pero yo le dar una ofrenda de palmas al Señor, hermano. Pero el Señor lo que quiere que tú y yo, en nuestro corazón, en nuestra vida, sigamos gritando eso, sigamos buscando. A mí me sorprende cuando estos hombres dicen que no habían escuchado que hay Espíritu Santo.
le sigue diciendo en el verso 3, entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Oigan, estos hombres nunca habían experimentado el hablar en lenguas, mucho menos profetizar. Pero cuando dice que viene el Espíritu de Dios sobre ellos, una de las señales es cuando uno habla en lenguas, cuando uno profetiza, porque es el mover de la presencia de Dios. Es algo tan hermoso, porque es Dios mismo hablando. Es el Espíritu Santo usándote como un instrumento. Por eso la Biblia declara y habla con referente a esos pasos de honra. Es a través de que tú día con día te sigas llenando de la presencia de Dios. A veces nosotros, hermano, si estamos vacíos no vamos a ministrar nada. Si no sentimos nada, ¿qué voy a ministrar? ¿Verdad? Si no siento la presencia de Dios, ¿qué voy a predicar? Si no siento el Espíritu Santo, ¿qué va a suceder? Si no siento el Espíritu Santo, no, es como comer, dijera, comida sin sal. Aunque mucha gente, el doctor, pues, como si se les da la rutina o les da esa dieta, ¿no? De que tienen que comer con sal. O es como para, hablando de un mexicano, comer comida sin chile, ¿verdad? Lo digo porque yo soy mexicano y me fascina, hermano. Siento que si no como con chile, no me sabe la comida igual. Como que es lo que le da sabor a la comida para mí. La presencia de Dios para el pueblo del Señor es lo que le da la razón de ser. Es lo que le trae la credibilidad a este evangelio maravilloso, porque es por fe. Amén. Es por fe que hemos creído, es por fe que hemos recibido la presencia de Dios. Es por fe que se experimenta lo sobrenatural de Dios. Hay gente que no lo cree y muchas veces también hay gente que se va a un punto en el cual Dios no opera de esa forma, y a veces a través de esas actitudes hacen que otra gente como que dude a través de cómo opera el Espíritu Santo. Pero la realidad es de que una de las señales, aquí no dijo que les dijo de aquí para allá está el Espíritu Santo y no puedes pasar. No, solamente dice que ellos empezaron a hablar en lenguas, empezaron a profetizar, empezaron a tener esas experiencias sobrenaturales. Pero aún así el Espíritu Santo da muchos otros frutos y señales en nosotros como cristianos. Porque la realidad es esta: si el Espíritu de Dios no nos llena, ¿qué es lo que nos llena, hermano? ¿Qué es lo que, si no está la presencia de Dios, qué está en nosotros? Yo quiero decirte, cuando estás en el Espíritu Santo, ¿te enojas? ¿A poco te enojas? No, nunca. Seguro, hermano, ¿verdad que no? No, Señor, reprenda al diablo. Este hombre lo estaban apedreando. Que él estaba lleno del Espíritu de Dios, y él lo que expresa del Señor, ¿ya? Que los perdonara, que tuviera misericordia de ellos, porque la realidad es que estaban obrando de una forma incorrecta, pero la presencia de Dios cambia nuestra personalidad. Es que se echa de ver, hermano, a través de cómo nos conducimos, cómo nos comportamos, cómo obramos. Se va a mirar como de decir cuánto tenemos de la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso la importancia es de decir, si nos hemos descuidado, decir, Señor, quiero llenarme de ti. Porque cuando el Espíritu Santo empieza a operar en nuestra vida, empieza a llenarnos día con día. Quiero decir que todo lo que en nuestra vida el enemigo nos había llenado de, tal vez, de malas actitudes, comportamiento, de contienda, de enojo, de ira, de todo lo malo que nos ha afectado muchas veces, a través del Espíritu Santo todo eso se va a estar yendo, ¿va? La presencia de Dios va a empezar a transformar nuestras vidas, porque
Es de la forma que Dios opera. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos cambiar. Sin la presencia de Dios, hermano, es como que nosotros fuéramos otro grupo de doble A, ¿verdad? Que van a luchar, ¿sí saben, verdad? Los alcohólicos anónimos. Y lo digo como en mi casa, mi padre, él había abierto, cuando yo estaba pequeño, me recuerdo, él abrió un lugar para que tuvieran alcohólicos anónimos. Y cada año que ellos iban venciendo, les hacían un pastelito y cada reunión había galletas, café. Pero mi papá después terminó todo lo que tenían ahí en el lugar donde se reunían y todo volvió a caer. Porque sin la presencia de Dios, nosotros como hijos de Dios no la vamos a hacer, hermano. Puede que nosotros querramos, pero sin la presencia de Dios, sin el poder de Dios, no vamos a vencer. ¿Qué le sucedió a Sansón? Dice que Sansón pensó que se iba a levantar como las otras veces. Pero cuando la presencia de Dios se había ido de él, ¿qué sucedió? No pudo. Terminó capturado, terminó como esclavo, terminó derrotado como burla para el pueblo enemigo. Porque sin la presencia de Dios nosotros no podemos. Por eso muchas veces las razones del fracaso en el cristianismo o en los hijos de Dios es de que hemos descuidado esa llenura. ¿Quién es el que nos guía? El Espíritu Santo, ¿verdad? Sin la guianza del Espíritu Santo uno le da para donde uno quiere, hermano. Uno camina por donde uno piensa que, dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen ¿qué? Rectos, ¿verdad? Pero su final es un camino de perdición. Pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros, la presencia de Dios, hermano, tú no te vas a equivocar. Para donde sea que tú vayas, siempre vas a ir por el camino correcto. Nosotros como hijos de Dios necesitamos la presencia de Dios. Se ha hablado muchas veces de la llenura, de que busquemos la llenura. Yo creo que aquí hay hombres y mujeres que la presencia de Dios ya ha puesto su sello sobre sus vidas, sobre cada uno de nosotros. Pero ahora lo que yo quiero decirte, hermano, es que sigas avivando ese fuego. Si ya no disfrutas el Evangelio como cuando empezaste, cuando tuviste tu primera experiencia, es porque necesitamos seguir avivando ese fuego. Es porque necesitamos seguir llenándonos. No pienses que vas a llegar a un tope en el cual ya no hay esa llenura, sino que la presencia de Dios tiene que seguir. Cuando declara, dice, porque mi copa está rebosando, que tu copa esté rebosando de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, de su poder. De esa forma nuestra vida todo va a ser bien diferente como cristianos. Yo quisiera invitarte, vamos a mirar en Gálatas, capítulo 5, verso 16. Verso 16 dice la palabra del Señor: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Hablando de nosotros como hijos de Dios, hermano, algo nos tiene que llenar, algo nos tiene que saciar, satisfacer, hacernos sentirnos completos. Algo tiene que haber en nuestra vida. El apóstol Pablo habla a la iglesia diciendo que andemos en el Espíritu. La palabra de Dios dice que no nos demos a tomar alcohol, porque dice que ahí hay contiendas, hay disoluciones. Dice más bien ser llenos del Espíritu Santo.
Nuestra Amén. vida, cuando somos llenos del Espíritu Santo, cuando sientes la presencia de Dios en tu vida, todo está bien, hermano. Cuando sientes la presencia de Dios, tú vas a ser una persona que vas a reflejarlo a Él. Porque tu actitud no va a ser carnalmente, sino va a ser espiritual. Por eso Él aconsejaba a la iglesia y decía que buscáramos esa llenura, que quien realmente morara y tomara control de nuestra vida, la presencia de Dios. Como cristianos, como hijos de Dios, la presencia de Dios tiene que llenarnos. Tenemos que sentir ese poder, esa gloria. Amén. Porque de otra forma, hermano, es como que simplemente venimos, pasamos un rato y nos vamos. Pero qué hermoso es de que se pueda sentir ese fluir, ese mover en su pueblo, en su iglesia. Porque si tenemos la presencia de Dios, se tiene que manifestar, ¿verdad? Amén. Nosotros vamos a mostrar lo que hay en nosotros. No se puede ocultar lo que está en ti y en mí. ¿Qué es lo que está en nosotros? ¿Está esa presencia de Dios o qué es lo que hay? Por eso sigue diciendo en el verso 19 de Gálatas 5, del capítulo 5, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivicia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando nosotros estamos vacíos de la presencia de Dios, cuando nosotros hemos descuidado su presencia en nuestra vida, todas estas cosas que el apóstol está declarando, más de una cosa, muchas veces nosotros como cristianos todavía la practicamos. Ya sea que nos enojemos, o ya sea que haya envidia, contienda, pleitos. Yo quiero decirte que nosotros como hijos de Dios, si realmente estuviéramos llenos de la presencia de Dios, como la palabra de Dios nos insta, íbamos a ser unas mejores personas, íbamos a disfrutar mejor. Porque mi pregunta es, cuando sientes la presencia de Dios, hermano, ¿no es lo más hermoso que has experimentado en tu vida? Amén. ¿No es la experiencia más gloriosa y sobrenatural? Dale ofrenda de palmas al Señor. Pues eso es lo que Dios quiere para nosotros como iglesia. Eso es el propósito del Señor para su pueblo, que día con día podamos sentir ese fluir, ese mover, esa guianza del Señor, que, hermano, el enemigo no nos empiece a llenar de cosas negativas, cosas contrarias, cosas que nos apartan del Señor y de su presencia, cosas que nos afectan, cosas que van a traer cosas negativas a nuestra persona, que nos van a afectar en todos los aspectos, y aún que van a empezar a apartarnos más de la presencia de Dios. Por eso, como cristianos, como hijos del Señor, una de las cosas que la palabra de Dios nos insta es cuando seguimos leyendo en el capítulo 5, el verso 22, cuando ahora Él empieza a expresar las cosas que son del Espíritu. Y dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, también dice, andemos por el Espíritu. Como cristianos, yo quiero decirte que cuando el Espíritu de Dios está en nuestra vida, uno para adorar a Dios libremente adora, hermano. El Espíritu mismo nos guía a adorar al Padre, dice la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos en el Espíritu Santo cambia todo.
empiezas a disfrutar tu vida. Cuando la presencia de Dios viene a tu vida, me recuerdo una experiencia en mi vida cuando yo experimentaba la presencia de Dios, a veces cuando iba manejando, miraba todo diferente, ¿verdad? Empezaba a mirar como la playa o la montaña y algo hermoso, la creación de Dios, algo que decía, qué hermoso es lo que Dios ha hecho o ha creado para que nosotros podamos disfrutar. Pero cuando no, uno mira todo lo contrario, cuando uno no aprecia la creación del Señor, cuando nosotros no andamos, hermano, o nos descuidamos de eso, nuestra vida pareciera que vivimos un evangelio que nos cuesta. Por eso yo no le voy a preguntar a quién le costó venir a la iglesia hoy, ¿verdad? Aleluya. Para que no digan, no digan nada, ¿verdad? Pero yo quiero decirte, hermano, cuando la presencia de Dios está en nosotros y sabemos la importancia, porque lo que Dios quiere que tú comprendas, igualmente yo, que para nosotros no hay nada más importante que esa llenura en nuestra vida día con día. Buscarla, pedirla. Cuando el apóstol Pablo hace referencia y mención a hablar de los dones, él dice, anhelar los mejores. Pero ¿cómo se reciben los dones y dónde se reciben esos dones del Espíritu? Si no es en el mismo Espíritu de Dios, es a través de la presencia del Señor. Estos hombres dicen que cuando fueron bautizados, entonces hablaron lenguas. El don de lenguas, a través del bautismo o de la llenura del Espíritu Santo. Profetizaron a través del Espíritu Santo. Dios no te puede dar algo sin primeramente no llenarte. Amén. Y ahí es donde empieza a fluir esto. Si los dones de Dios no se han activado en nosotros, hermano, es porque estamos descuidando esa área en nuestra vida como cristianos. Pero quiero decirte, si nos empezamos a meter, si empezamos a quebrantar ese corazón que puede que se nos ha ido endureciendo como un caparazón, porque hemos descuidado tanto la presencia de Dios que nos cuesta. Pero ahora de decir, Señor, es que cuando tu presencia está, nuestra vida va a ser diferente. Amén. Quiero decirte, hermano, que cuando la presencia de Dios fluye en tu interior, yo pienso que tú no estás pensando en tu trabajo, ¿verdad? Tú no estás pensando en las situaciones tal vez que están queriendo afectarte. Tú solamente estás pensando en adorar a Dios. Tú solamente estás pensando en ese momento, en ese instante, lo glorioso y maravilloso que es su presencia, ¿verdad? Porque no hay nada más hermoso, hermano, que eso. Que sentir eso, que dejarnos fluir, dejar que esa presencia se manifieste en nuestras vidas. Por eso es necesario que tú y yo sigamos avivando eso, sigamos buscando eso. Entonces nuestra vida va a ser completamente diferente. Por eso, después del mover del Espíritu Santo, miramos una iglesia que empieza a crecer. Queremos ir creciendo como iglesia, empecemos a llenarnos del Espíritu de Dios. Empecemos a llenarnos para que a través de ello otra gente siga también experimentando y mirando lo que Dios está haciendo. Cuando miren los frutos del Espíritu en nosotros van a decir, wow, yo necesito eso. Cuando miren que tal vez nosotros éramos una persona que dijéramos una expresión que luego dice la gente de mecha corta, que nos encendíamos en un instante y ahora te miran y que tienes tanta paciencia, ¿verdad? Que ahora alguien te ofende y tú no le contestas para atrás. No le dices como decías o como decíamos que botita jerez, ¿verdad? Que todo lo que digas será al revés. Santo Dios. ¿No? Sino que tú le amas. Tú le muestras el amor de Cristo. Porque es que cuando nos guía el Espíritu de Dios, Dios, hermano, Él ama. Dios es amor. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, vamos a dar esos frutos de Dios. Se van a reflejar.
Porque las obras de la carne es cuando nosotros no dejamos que nadie nos ofenda. Cuando nosotros siempre buscamos excusarnos. Cuando nosotros siempre vamos a buscar el que nosotros nunca queremos mal, siempre el que la riega es tu vecino o tu vecina, ¿verdad? Pero cuando está el Espíritu de Dios, tú no buscas culpables. Tú dices, Señor, pues si yo la regué, pues quiero hacerlo mejor, quiero seguir adelante, quiero echarle ganas. Porque el Espíritu Santo en la vida de nosotros hace una gran diferencia como cuerpo de Cristo, como iglesia. Si el Espíritu de Dios empieza, hermano, a avivarnos, a llenarnos con esa presencia, no va a haber servicio que tú no quieras estar aquí. Vas a decir, no me importa que allá me van a pagar. Ahorita me dijeron que si no voy a la iglesia, los días de iglesia, ¿verdad? Que el patrón ya sabe que eres cristiano, dice, te pago a 60 a la hora, y dice, no, pues me quedo, entonces no. Sino tú vas a decir, pues, quédate con tus $60 por hora, ¿verdad? Porque no hay nada que pueda comprar la presencia de Dios. No hay nada que pueda comprar esa experiencia gloriosa que hay en mi vida. Hay algo que nosotros, cuando el Espíritu de Dios está en nuestra vida, nos hace entender que la presencia de Dios no tiene precio. Nada es más importante que la presencia de Dios para nosotros. Es Dios mismo a través de su Santo Espíritu, en hombres comunes y corrientes, hombres mortales, hombres que todavía, hermano, tenemos rajadura como seres humanos, todavía estamos en el proceso, ¿verdad? Puede que ya llevamos mucho tiempo, así como el freeway ahí que está en 246, ya llevan como 2 años y la gente se empieza a desesperar. A veces, hermanos, seamos pacientes los unos con los otros, ¿no? Vienen manejando y nos paran ahí porque están todavía arreglando, a ver qué están haciendo. Dicen que ya llevan como 2 años y dicen que ya pronto, 1 semana, 2 semanas, y ya llevan un buen. Pero más la gente se desespera y pareciera que se quiere enojar con ellos, pero la realidad es que solamente están trabajando. A veces en nuestra vida estamos en un proceso claro que de trabajo, ¿verdad? En Dios. Y puede que a veces más una persona se quiera desesperar por nosotros, que diga, ay, el hermano no cambia, la hermana no cambia. Hermano, ¿por qué no le dices, hermano, mira, vamos a llenarnos del Espíritu, ¿verdad? Aleluya. Vamos a buscar de la presencia de Dios, porque al último terminamos también nosotros enojados con eso. Y se hace un relajo, ¿verdad? Y en vez de que se avive el fuego, ahí se apaga el fuego, ¿no? Qué hermoso es cuando la iglesia empieza a comprender eso y decir, vamos como iglesia a buscar esa transformación que es el Espíritu Santo. Amén. Porque yo he comprendido, hermano, que si algo va a hacer el cambio en la vida del cristiano es a través de la palabra, pero también que el Espíritu Santo obre. Porque si ustedes se dan cuenta, el Señor Jesucristo mismo estuvo entre nosotros, hablaba, y sus enseñanzas no se van a comparar a las de nadie. No importa quién predique, no importa quién hable, no importa qué título tenga, nadie le va a llegar, hermano, ni a los talones, ¿verdad? De la forma que él hablaba, de la forma que él enseñaba, que no había micrófono y lo escuchaban multitudes, ¿no? Y ahora nosotros, ¿sabes? Ni con micrófono nos escuchamos, ¿verdad? Aleluya. Y el hecho es de decir que al último mucha gente se alejó. A veces uno cree que tiene que venir un predicador bien ungido a predicarnos y exhortarnos y hablarnos la palabra de Dios de una forma que nadie tal vez te la ha explicado. Pero yo quiero decir, si tú no dejas que el Espíritu opere en tu vida, el hermano va a venir y Dios lo va a usar muy hermoso. Pero vamos a seguir iguales. No va a haber cambio en nuestra vida y echamos la culpa a todo el mundo, ¿verdad? Cierto. Pero somos nosotros. Soy yo, pues. ¿verdad? Por eso he comprendido y en esta noche yo quiero compartirte eso. Busquemos la presencia de Dios, la llenura. Si ya has experimentado la presencia de Dios, hermano, ya estás a un punto. Ahora empezar a decir en cualquier momento, cuando sea la oportunidad, búscalo. Búscalo, hermano.
Busquemos la presencia de Dios ahorita que se puede, ahorita que hay oportunidad para nosotros como cristianos. Busquemos algo que es gratis, hermano, que no cuesta nada. Solamente doblar rodillas, clamar y pedir. Señor dice que si nosotros siendo malos, si nuestros hijos nos piden pan, no le vamos a dar a comer piedras o serpientes. Dice, confirmado vuestro Padre no va a dar su espíritu al que se nos pida. Nosotros, si Dios nos ha dado el Espíritu Santo ya, hermano, pero ahorita te sientes seco, no sientes nada, estamos a tiempo, ¿verdad? Dios habla a través de su palabra. Amén. Y la realidad es de que encendámonos, avivémonos. No esperes que se avive tu hermano de al lado, tu hermana de al lado, ¿verdad? El que está al lado tuyo, sino avivémonos nosotros. Llenémonos nosotros. Sintamos nosotros la presencia de Dios. Porque si el Espíritu de Dios viene sobre ti, tú vas a hacer esa fuente también de bendición para el hermano o la hermana. Si el Espíritu viene sobre ti, después de esto, ¿qué sucedió? Dice que oraron por el apóstol Pablo. Ananías llega y le dice que el Señor lo envía para que sane sus ojos y para que sea lleno del Espíritu Santo. Después, el apóstol Pablo, ya predicando, va y le habla a este hombre y le dice que se había recibido el Espíritu Santo a ellos. Y le dice, ni siquiera sabíamos. Porque él estuvo en la misma, ¿verdad? Y ahora él le dice, pues, reciban también lo que yo recibí, reciban ustedes. Porque es una importancia, hermano, en este evangelio maravilloso. Amén. Si no, el Señor Jesús les hubiera dicho, muchachos, váyanse. Y ahí, después el Espíritu Santo va a hacer la obra en ustedes donde sea que anden. Sino que les digo, no se vayan hasta que ¿qué? Sean embestidos del poder de lo alto. Hablando de la presencia de Dios, del Espíritu Santo que iba a venir sobre ellos. Y le dijo, y entonces me serán testigos. Entonces, todo esto va a empezar. Queremos que Dios nos use, hermano. Queremos que Dios haga cosas extraordinarias con nuestra vida. Yo he comprendido que mientras no busque yo esa llenura, mientras no busque día con día esa presencia maravillosa, pueden pasar muchos años en mi vida y no va a suceder nada. Amén. Pero digo, Señor, lléname. Señor, manifiéstate en mi vida. Yo necesito de tu Espíritu. Cada que el Espíritu Santo empieza a hablarte, hermano, hermana, empieza a tocar tu corazón, traer esa palabra en tu mente. Por eso tú tienes que empezar a disponerte. Por eso en esta noche quisiera invitar a nuestro hermano de alabanza. Y yo quisiera invitarte ahí donde tú estás. El hecho de decir, ¿por qué no le decimos, Espíritu Santo, avívanos, llénanos? Si ya tienes el Espíritu Santo, ¿por qué no lo avivas? Hay un canto que dice, ¿algo está cayendo aquí? Yo quiero decirte, hermano, en esta noche, ¿cómo viniste? ¿Viniste lleno del Espíritu? ¿O viniste medio lleno? ¿A la mitad? ¿O la verdad hoy en este día ni te acordaste del Espíritu Santo? No te lo digo para juzgarte, criticarte, sino que para hacer reflexión en tu vida. Ahí donde tú estás, ¿por qué no en esta noche le pedimos al Espíritu Santo que llene nuestra vida, que llene nuestro ser? Si quieres pasar al altar, si quieres levantar tus manos, pero que haya esa disposición en esta noche, en nuestro corazón. El Espíritu Santo viene, dice, por creer. El creer es lo que hace que el Espíritu Santo se manifieste en su iglesia. En esta noche tienes que creer con todo tu corazón que Él está en medio de nosotros. Él lo dijo, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Dijo, no los voy a dejar solos. Voy a estar con ustedes todos los días. En esta noche yo quiero invitar
esa libertad en esa noche. El Señor ha depositado sobre tu vida su presencia. ¿Por qué no le das esa libertad en esta noche? Oh Espíritu de Dios, te adoramos a ti, Señor. Oh, maravilloso, maravilloso. Pero que no te dé temor, que no te dé pena, que no te dé vergüenza, hermano, en esta noche. Solo créelo con todo tu corazón. Acércate confiadamente. Oh, Rama y Kirarabasa. Señor, en esta noche, Espíritu Santo, pedimos, Señor, que nos llenes y ya con digna. Nos llenes de tu presencia, que nos llenes de tu Espíritu, amado Dios. Oh, Rama y Kirarabasa. Oh, Santo, 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 Santo Espíritu. Oh, tú estás aquí, Señor. Oh, aleluya, aleluya. Oh, maravilloso, maravilloso, maravilloso. Oh, Rama y Kirababasa. Que no te importe nada en esta noche. Puede que a lo mejor la gente diga, oh, está haciendo el cuento, dirá, como esos que dijeron están llenos de monstruos. Pero si Dios te ha dado los de lenguas, hermano, y tu espíritu quiere adorar a Dios en esta noche, ¿por qué no? Te damos libertad. Si el Espíritu Santo en tu vida ha depositado algo especial, ¿por qué no le dices, Señor, si el enemigo ha querido llenarme, Señor, tanta cosa que ha venido afectando mi vida, mi hogar, mi matrimonio, mis hijos, mi familia, mi relación contigo, Señor? En esta noche yo quiero llenarme de ti. Yo quiero llenarme de tu presencia. Oh, bendito Espíritu. Oh, Señor. Algo está cayendo aquí. Dile, es tan fuerte sobre mí. Creo, creo. Mis manos levantaré. Y tu gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Aunque no lo mires, Señor.